Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este espacio radiofónico llamado ¿Por qué nadie lo dijo? Que lo transmitimos desde aquí, desde Caldero Radio. Ahora sí, por primera vez, las Juntas. dos, exacto, las dos en cabina, ya listísimas. Exacto, aplausos, Aplausos, fanfarrias. aplausos. Muy contentas ya de estar juntas en este nuevo espacio que está muy lindo, la verdad. Así que además con este calor que Híjole, mano, nos... yo la he estado pasando muy mal. Sí, justo hoy por la mañana estaba pensando en cuántas personas me han comentado que se sienten, hablando en este programa acerca de las cuestiones mentales, Ajá, ajá. cuántas personas no están durmiendo bien o están mucho más decaídas de lo normal, justamente porque, bueno, pues con este calor que no estamos acostumbrados los de la ciudad, obviamente afecta también el estado de ánimo de las Por personas. supuesto. Las personas pueden estar más irritables, más cansadas. Así que, bueno, pues tomarlo en cuenta todos y todas y hacer actividades que, pues, que nos hagan sentir Mejor, bien, sí, bien. ¿no? Porque Tomen mucha agua, manténganse hidratados, eso es importante. exactamente. Y bueno, pues que esperemos que pase pronto este calorón, pero ya veremos. Así es. Pues bueno, vamos a comenzar el programa hoy lunes 13 de mayo con un tema bien interesante que la verdad es que yo creo que en los últimos años pues evidentemente ha estado como cada vez más En boca de en todos. boca de todos, porque yo creo que antes, pues lo que pasaba es que no había tantos diagnósticos. Exactamente, Ocurría y pasaba en algunas personas, pero no había diagnósticos. Así que hoy en el programa hablaremos de TDA. exacto. Antes de empezar, Sí, quiero recordarles nuestras redes sociales, que así es. son Caldero Radio, Psicología Hoy MX y Yolanda Vadillo Magallán Psicología. Ahí pueden encontrar todo el contenido de los programas que hemos tenido. De otros ya tenemos un montón, son como 64 por ahí. Sí, más o Más o menos. menos. Entonces los pueden encontrar en YouTube, en Facebook, los pueden encontrar en Spotify, están en el canal de Caldero y en el Exacto. canal del programa que se llama ¿Por qué nadie lo dijo? Y bueno, ahora sí, hablemos de este tema que creo que es muy importante, que está muy, no sé si en nuestras épocas, cuando menos, yo creo que estaba poco, ¿no? Poco diagnosticado y en Sí, realidad se creía que los niños eran niños inquietos o niños rebeldes o niños, ¿no? O sea, niños y niñas que no ponían atención o que estaban jugando todo el tiempo y que entonces la pasábamos mal en la escuela, exacto. pero en realidad creo que tiene que ver mucho con que entonces no había los criterios o no se había descrito también, ¿no? Yo encontré un dato Ujú. que en la segunda edición del DSM, en 1968, se empezó a describir como el desorden hiperkinético. Ok. Y entonces me pareció muy interesante porque pues tampoco es tan reciente, o sea, estamos hablando de, ¿no? Principios de los 70, Sí, que ya se empezó a describir y que se empezaron a tomar como nota de estas, pues, ¿qué será? Como de estas sintomatologías, ¿no? Y me pareció interesante cómo también, pues desde el 70 ha ido cambiando, pero creo que nosotros que somos, pues que íbamos en primaria, como en los 90, ujú. ¿no? Pues todavía no estaba como muy en, en la cabeza de la gente que esto podía existir, ¿no? Sí, no. Yo creo que en los setentas justamente es como una etapa en la que se empiezan a hablar muchísimo más Exacto. de los trastornos mentales, no por Exactamente. nada una naranja mecánica. Claro que en realidad, de lo que, por ejemplo, que mucha gente no lo sabe, pero por ejemplo, The Shining es una Ajá, enfermedad mental claro, también. La gente claro, lo ve como terror, sí. que es que sí Porque da sí, un terror, poco, sí, ¿no? La exacto. enfermedad mental también da terror, pero es cierto que se empieza a hablar y empieza a aparecer en el cine mucho más Claro, eh, claro. de, mm, de esto, ¿no? De la salud mental. Entonces, bueno, esto que llamamos déficit de atención, yo, por ejemplo, encontré igual una cifra importante, o sea, ¿Te pareció relevante? sí, Ujú. justamente por situarnos en México, Exacto. ¿no? Que dice que de acuerdo a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, en el ámbito mundial hay una prevalencia de este trastorno de 5%, Es muchísimo, que me es parece. muchísimo. En el caso de México, sin tener una cifra precisa, se estima que afecta a 1,5 millones de niños y niñas y menores de 14 años. Ok. ¿No? Ahora, también creo que hay esa creencia. Hoy vamos a hablar también un poco como de mitos acerca del déficit de Exacto. atención, qué es, cómo se diagnostica y cuáles son esos mitos. Entre uno que creo que es muy común es el de, es como algo que le pasa a los niños.
Ah, sí, sí, sí. O sea, que parece que es un trastorno y que es una sintomatología propia de niños y en realidad hoy también creo que vamos a hablar mucho de eso, ¿no? De cómo está presente en los adultos y cómo en muchas ocasiones pasa, entre comillas, desapercibido en la niñez, pero se mantiene en la adultez, porque en realidad no es algo que se cure. Exacto. En realidad no es algo que se cure, pero lo que sucede, por lo que yo estuve leyendo, es que en realidad, como no se diagnostica o no se hace algo en la niñez, Ajá, entonces las cifras igual en la adultez son bastante interesantes porque no hubo un tratamiento. claro, Entonces, aunque no se cura, tampoco digamos, disminuyen los síntomas porque no es como tomado en cuenta. exacto. Y entonces, claro, ya en la edad adulta se vuelve más evidente porque empiezan a tener dificultades en el trabajo, ¿no? O con sus Exactamente. relaciones personales, ahorita hablaremos de eso. Y entonces, pues la cifra ahí pues va creciendo, ¿no? Al menos en México. Ujú, ujú. Y creo que una parte importante, ¿no? A como resaltar y rescatar es que este trastorno, como muchísimos otros, bueno, creo que como todos los trastornos de salud mental, no es voluntario, ¿no? Exacto. Por mi voluntad no lo voy a cambiar, es un trastorno neurobiológico, o sea, tiene implicaciones a nivel cerebral, ¿no? Así es. En cuanto pero no nada más como hemos hablado, por ejemplo, de la depresión que tiene que ver con muchas veces con los neurotransmisores. En este caso en particular tiene que ver claramente con los neurotransmisores, pero también con actividad, mucha actividad o poca Ujú. actividad en ciertas partes del cerebro, ¿no? Entonces, Exacto. no tiene que ver con échale ganas, tampoco, ni la depresión ni la ansiedad, ¿no? No tienen que ver con échale ganas. Entonces, es importante decir que es una enfermedad, ¿no? Es un problema, Es un es un trastorno. trastorno, ¿no? O sea, Así es. neurobiológico. Y que también a veces se confunde, por ejemplo, en los niños, con cuestiones en la crianza de los padres. Entonces, es que Sí. lo dejan hacer lo que quiere, es que tal. Sí, evidentemente, y como lo hemos platicado aquí, el estilo de crianza es importante, porque un estilo mucho más permisivo, Ujú, pues claro que influye en la personalidad de un niño o niña. ujú. Pero en este caso, las características de estos niños que sufren el trastorno no es tanto cómo se crían, sino que está en su cerebro. Su Ujú, cerebro ujú, sí funciona de manera diferente. De hecho, exacto, por eso le pusimos ese título al programa que dice Mi cabeza no funciona. Y no es que no funcione, es que en realidad funciona diferente, diferente, como todos los que padecen algún trastorno de tipo exactamente, mental. exactamente. Ahora, creo que otra cosa importante es que también durante muchísimos años, y parece que todavía se dice, que yo tengo mis reservas, que es un trastorno que se presenta más en los varones, ¿no? En los niños. Ajá. Pero lo que yo creo y lo que yo he visto, por ejemplo, en mi experiencia en la práctica privada, es que hay diferentes tipos y vamos a hablar de ellos, Sí. pero que yo creo que los hombres, en realidad, lo que pasa es que tienen un tipo que es el hiperactivo y entonces que causa más problemas, sobre todo en el colegio. Ujú. Y yo creo que las mujeres tenemos el otro, que es el inatento. Y entonces al no estar hiperactivo, pues no voy a estar haciendo cosas y no voy a llamar tanto la atención y no va a ser porque estoy parada todo el tiempo, hablando todo el tiempo. Entonces yo creo que muchas de las mujeres están no diagnosticadas porque no tienen la parte hiperactiva. Entonces, o sea, a lo mejor sí hay más prevalencia en los hombres, pero yo creo que las mujeres también están muy poco diagnosticadas por esto, porque no causan, entre comillas, problemas conductuales, Exacto. De hecho, ¿no? sí, o sea, es uno de los mitos que se habla mucho, Ujú, ¿no? Si buscas información del trastorno, o sea, que se cree que se le da mucho más en los hombres. Que sí hay un porcentaje pequeño, que yo sí creo que es sí, un poco sí, más elevado en los hombres, sí, pero en realidad lo que dices es cierto, que en las mujeres muchas veces es menos evidente y entonces no es exacto. diagnosticado. Entonces es nada más, es que vive en la luna, ¿no? Exacto. Es muy olvidadiza, cuando a lo mejor es un déficit de atención, Así ¿no? es. Ahora, lo que nos dice, porque ahora lo que tenemos, pues, es toda la investigación Ajá. acerca de esto, es que algunas partes del cerebro pueden ser un poco más pequeñas o que han tardado Ujú. más en En madurar. desarrollarse. Ajá. Exacto. Y entonces eso lo que hace es que afecta ciertas zonas donde están los impulsos, por ejemplo, ¿no? O el nivel o los periodos de atención. Ujú. Entonces pueden ser personas que
pueden tener conductas impulsivas. Exacto. Y es justamente por esto, porque esas partes del cerebro no han madurado. Ahorita vamos a hablar mucho más de eso. Exactamente. Y bueno, también se ha observado que esto creo que es también importante, un factor importante en la herencia, ¿no? Ah, sí, es importante. Este trastorno sí tiene como más evidencia científica que es muy frecuente que si tus padres o tus abuelos sufrieron de esto, es porque tienes una probabilidad mayor que alguien que no tuvo padres con esto de sufrir el trastorno, ¿no? Hay muchos trastornos que no se ha identificado la parte hereditaria, pero en este en particular es una de las primeras preguntas que hacemos las personas que trabajamos con salud mental es, tus papás, ¿no? Eran así, tenían este tipo de cosas, o tus abuelos, porque este sí está tiene mucha más evidencia científica de que es hereditario. Es hereditario, sí. ¿No? A mí me encanta porque justo hace poco tuve una entrevista con un papá. Bueno, él la pidió y entonces fue muy agradable notar la conciencia ya de esto en un padre de familia, ¿no? Okay. Porque pidió la entrevista para decir que él lo padecía, que había sufrido bastante en su infancia por padecerlo, porque había terminado, de hecho, en un colegio militar y tal. Ay, y que entonces pues tomaba, claro, porque los padres pues ya no sabían qué hacer. Por supuesto. Entonces tomaban este tipo de, pues sí, como una sanción, ¿no? Fuerte. Pues sí, como es el único recurso que tenemos hoy para eso y es lo que tomamos, ¿no? Yo ya no puedo. Y entonces él ahora se está dando cuenta que, bueno, pues muchas de las características que ve en su hijo pues tienen que ver con lo que le pasaba en la infancia. Y él me preguntaba, bueno, pues ¿esto es hereditario? Sí. Entonces, sí. Exacto, pero qué precioso. Hay un gran avance exacto. Cuando un adulto dice, ok, está perfecto, entonces ahora sé que voy a ponerme a trabajar con esto con mi hijo. Claro. Y ayudarle con estrategias que a mí no me enseñaron, porque yo no quiero que sufra lo que yo sufrí. Claro, y me parece súper importante porque justo, ¿no? Es empezar a sensibilizar que ya no es necesario pasar por eso, ¿no? Que no es necesario vivir con unas consecuencias espantosas todo el tiempo, con estar en el rincón, con tener, estas cosas son consecuencias que teníamos nosotros en nuestra infancia, ¿no? Tareas extras, no sales al recreo, te quedas a hacer lo que no hiciste durante la clase porque no lo terminaste. Y entonces creo que es bien interesante empezar a concientizar a sensibilizar, ¿no? Que hay otras formas y que otra vez no es voluntario. O sea, el niño o la niña que se paran constantemente, que hablan constantemente, que interrumpen constantemente, no lo están haciendo a propósito ni por molestar ni por nada, ¿no? O sea, es un tema que no está en sus manos, ¿no? Exacto. Ahora, creo que sería interesante poder decir algunas de las características de este trastorno. ¿Cómo puedes tú notar que, igual ahorita nos van a hablar, tenemos algunos testimonios de gente que sabe que lo tiene, pero, por ejemplo, esto que decía Adriana, ¿no? Una característica es que podemos decir que son personas que no pueden estarse quietas. En el caso de hiperactividad. Exacto. ¿No? Que se mueven continuamente, que no logran quedarse sentados como varios minutos, ¿no? Puede llegar a ser gente ruidosa, podría decirse. Dificultades, y este es muy interesante, dificultades para acabar las tareas. Exacto. Y luego dejar cosas a medias. Eso es como una característica también muy importante. Es posible que no logre ver, por ejemplo, una película de principio a fin. Exacto. Algunas personas del entorno pueden describirlo como alguien que está ausente a veces en una conversación. Ahorita estás describiendo como el trastorno por déficit de atención en general. En general, ¿no? Exacto. Como que estas características las tienen todos los subtipos, digamos. Exacto, ¿no? todos, sí. Pueden ser consideradas como personas inadecuadas o inoportunos, ¿no? Nosotros lo vemos mucho con los niños, o sea, que van así como, viven como en un impulso total, ¿no? Entonces, si les das algo y entonces lo escupen, pegan, sí. Pueden olvidar como ciertas conversaciones, sí. Yo tengo aquí otros, por ejemplo, fantasear mucho, ¿no? Hablan mucho, interrumpen constantemente.
pueden tener problemas para resistir la tentación de ciertas cosas, ¿no? Sí. Problemas para respetar turnos, tienen dificultades a veces para llevarse bien con los otros por esto mismo, ¿no? Porque pues, les cuesta respetar turnos, están interrumpiendo, entonces hay veces que eso es inadecuado, como tú decías, Ajá. ¿no? Y bueno, también algo importante creo que es que diagnosticar a una persona con TDA no es fácil, ¿no? Sí, O por sea, se supuesto. necesitan muchos pasos, no es así de, ya sabemos, ¿no? Otra vez, lamentablemente, los trastornos de salud mental no se ven, ¿no? Yo no veo una roncha o una marca no lo puedo ver, entonces es complejo también diagnosticarlo. Entonces, si ustedes tienen esta inquietud o si piensan que puede ir por ahí, pues tengan un poco de paciencia porque también los expertos toman tiempo, ¿no? Les van a hacer muchos estudios, les van a hacer pruebas y cosas y entonces tómenlo con paciencia, ¿no? Sí, de hecho ahorita vamos a escuchar un audio. Ajá. Ya. Ahí estamos. Creo que sí. Vamos a escuchar un audio, de hecho, vamos a escuchar de personas que lo padecen y también de un especialista, de una psiquiatra que nos va a compartir justamente cómo se hace un diagnóstico, cómo se reconoce, cómo se trabaja con esto para poder identificar estas características. Exacto. Así es. ¿Qué pondremos primero? El de una... Sí, o ¿quieres que lea el testimonio? Ok, ándale. Vamos a leer igual un testimonio bien interesante que pues justamente habla de cómo se vive con esto. Entonces, es que ahora traemos varias cosas, traemos escrito, traemos en audio, traemos cosa importante, interesante. Creo que lo interesante es poder describir desde las personas que lo viven cómo se vive esto. Dice, padecer trastorno por déficit de atención, como lo dicen los médicos, es una dualidad. Por un lado, no es un espectro de posibilidades que incita a buscar nuevas experiencias, manteniéndonos abiertos a un estado adaptativo ante los giros inesperados de la vida. Además, la inclinación biológica hacia la procrastinación nos es casi natural, es un acto de cada día. Es importante que la gente comprenda que dejar pasar el tiempo es necesario para nosotros, porque es en momentos de falta de tiempo y crisis donde nos activamos. Sin embargo, existe una faceta relacionada con la organización y la estructura que no manejamos tan bien. Nuestra tendencia a la impuntualidad, a gestionar mal el tiempo, al desorden en el hogar y agendas poco rigurosas, entre otros comportamientos, afecta nuestro día a día, nuestra disciplina y nuestra capacidad para cerrar ciclos de la mejor forma, dejándonos con la sensación de pequeñas frustraciones al no completar nada al 100%. También tenemos la costumbre de intentar hacer varias cosas a la vez, cayendo en el viejo refrán en el que mucho abarca, poco aprieta. Pero cuando algo nos interesa, dedicamos toda nuestra atención y vida a ese proyecto. Nos volvemos detallistas, estructurados, pacientes y apasionados. Por último, y desde otra faceta, la impulsividad es un tema con el que lidiamos constantemente. Siempre queremos un poco más y nos cuesta detenernos. Los estados alterados de conciencia son a veces necesarios, ya que nos ayudan a equilibrar y calmar nuestros miedos e inseguridades. Padecer trastorno por déficit de atención, como me lo explican los doctores, puede resultar incómodo hasta que se comprende lo que es realmente. Es una condición que moldea muchas de nuestras actitudes y comportamientos en la vida. Algunos aspectos requieren un esfuerzo considerable y a veces es mejor dejarlo pasar. Para mí, entenderme a mí mismo y comprender por qué soy así ha sido de gran ayuda. Me ha brindado tranquilidad y con mayor conciencia busco abordar mis debilidades, pero también celebro todas mis fortalezas, entre ellas la gran sensibilidad que me ha dado la vida. Claro, ¿no? O sea, como todo, creo que tiene sus aristas, ¿no? Entre lo bueno y lo malo. Y qué interesante lo que dice acerca de que conforme ha ido pasando la vida y conforme se ha ido conociendo más, entonces entiende de dónde vienen estas cosas, ¿no? Porque creo que de alguna manera si tú no entiendes por qué haces lo que haces y entonces como dice ahí que
que son constantes frustraciones por no terminar las cosas, Exacto. puedes creer en algún punto que entonces tú, ¿no? O sea, yo no sirvo para esto, yo no puedo hacer estas cosas, yo no funciono como los demás, porque todos pueden y yo no puedo, Así es. ¿no? Entonces creo que debe de ser ahí hasta un tema que en algún punto puede afectar tu autoestima. Tu autoconcepto. Exacto. Eso es, o sea, porque a veces la gente dice, ¿y por qué sería importante tratarlo? Y sí, porque afecta a tu autoconcepto. Porque Exacto. cuando esta gente, este tipo de personas se van poniendo en estas experiencias y se frustran, Exacto. porque se van dando cuenta que no lo hacen igual que los demás o que no tienen Exacto. los mismos resultados o ven esta inestabilidad, entonces comienzan a sentirse inadecuados, inapropiados, que no pertenecen a algo. Por eso es importante trabajar con este tipo de trastornos. ¿No? Ahora, creo que algo que también comenta este testimonio es interesante, que yo me acuerdo ahora de una consultante que tenía que durante el proceso de terapia, como que veíamos, ella empezó a ir conmigo porque ella decía que estaba deprimida, ¿no? Y que estaba muy deprimida y que había días que no quería despertar y que había días que no se quería parar de la cama y tal. Entonces, durante el tratamiento conmigo, fuimos descubriendo que esto tal vez era un trastorno de déficit de atención, ¿no? Y entonces se le evaluó, se le hicieron un chorro de pruebas y tal, y efectivamente era una chica que tenía trastornos por déficit de atención a sus 20-something, era chiquita, 22 tal vez. Pero entonces, una vez que empezamos con el tratamiento y que empezó con la medicina y demás, me decía, es que Adriana, ahora entiendo por qué yo siempre había creído, o sea, había visto que la gente como que ubican que los juegos de video tienen niveles, ¿no? Fácil, medio, difícil, bla. Y entonces ella decía, yo toda la vida pensaba que mis amigas de la escuela vivían en modo fácil y yo vivía en modo difícil y no entendía por qué. Y ahora entiendo por qué vivía en modo difícil, ¿no? O sea, porque una tarea tan fácil como recordar, traer una cartulina, ¿no? A todo mundo se le daba fácil y a mí me causaba una angustia y un terror y un horror constante, ¿no? Me decía, yo sentía que vivía en modo difícil y ahora entiendo por qué. Y es que yo creo que sí viven en modo difícil en muchas cosas, ¿no? Claro. O cuando pasa el tiempo y voltean hacia atrás, a lo mejor dicen, ¡ay, la pasé tan mal! Yo lo he escuchado mucho de gente que lo padeció, que lo padece, pero no sabía. Y entonces mira hacia atrás y dice, la pasé tan mal en esa época de mi vida, ¿no? Porque pues no estaba motivado, no me pasaba esto, el otro. Y entonces, claro que ven una diferencia. Esta persona, este testimonio es una persona que está en tratamiento y entonces tiene también esa capacidad de ahora poder ver la luz, diferencia, ¿no? por Decir, supuesto. claro, no, pues sí se vive bien gacho, Sí. o sea, con ciertas cosas que de repente crees que son normales y no hablaremos de normalidad o no, pero cuando menos que a todo el mundo le pasa. Y cuando menos a ti te ha pasado siempre, ¿no? Es el típico, pero es que yo he sido así siempre. O sea, sí, pero puedes Pero eso no estar quiere decir mejor. que esté súper bien, ¿no? Exacto. Es que yo he sido así desde chiquito y estas cosas me han pasado toda la vida. Sí, y sí te han pasado toda la vida, Sí. ¿no? Pero eso no significa que sea, entre comillas, otra vez normal. Y no significa, como decimos muchas veces en el programa, bajito, o sea, muchas veces lo decimos en el programa, no significa que no puedas vivir mejor. Exacto. O sea, sí, claro que puedes vivir o puedes sobrevivir, porque muchas personas que padecen un trastorno y que no lo tratan, yo creo que sobreviven. Sí, sí, porque batallan todo el tiempo, ¿no? Así es. Ahora, no sé si podamos escuchar el audio. Ahora, tenemos otros 2 audios. Estos 2 audios son igual, de personas adultas que de niños nunca fueron diagnosticados como tal y que en el día de hoy saben que tienen el trastorno, pero no están en tratamiento, ¿no? Entonces, es interesante. Vamos a poner uno, está aquí. Va. A ver, vamos a escucharlo. Trastorno de déficit de atención como adulto, pues es un reto de todos los días. Es casi que como cuando tienes una adicción, es un día a la vez. Y más que un día, es un momento a la vez. Afortunadamente pude tener el apoyo cuando era adolescente para el tratamiento terapéutico de mi diagnóstico, que en realidad no fui diagnosticada con TDA, sino
decían que no, porque no, a lo mejor no lo conocían tanto en ese momento. Entonces decía, tiene atención dispersa, tiene demasiada energía, no se ubica en el espacio y en el tiempo. En fin, fue un diagnóstico que al final todo engloba ser un trastorno de déficit de atención. Gracias a esa terapia pude tener como las herramientas para darme cuenta en el momento en el que empiezo a desconcentrarme. Me pasa mucho en el trabajo y mucho de lo que he podido hacer es también compartirle a mis colegas y a mis jefes y a la gente que trabaja conmigo, hacerlos conscientes de que tengo esto y que si les pido que me repitan es porque me fui, ¿no? Me fui y tengo que regresar. Entonces, me doy cuenta inmediatamente y les digo, perdón, no te puse atención, ¿me puedes repetir? Creo que eso es importante. Mucho de lo que me ayuda es también saber que me tengo que enfocar cuando voy a hacer números, por ejemplo, cotizaciones o propuestas o algún tema que tiene que ver con número, me enfoco mucho. Entonces, le pido a la gente que no me interrumpa para no distraerme y poner como toda mi atención en eso, porque si no, pues no lo podría hacer nunca. Intento a manera de lo posible procrastinar lo menos, lo que humanamente me es posible a mí, porque es algo que hacemos muchísimo. Entonces... Como se repite, ¿no? Procrastinar, procrastinar. Sí. Procrastino y hasta que ya no hay tiempo, ¿no? Entonces, y eso me genera mucha ansiedad. Entonces, también lo que hago mucho es intentar o hacerlo consciente para no procrastinar tanto. El tema de la energía, pues bueno, procuro arrancar mis días haciendo ejercicio lo más que se pueda, sobre todo para que me dé como felicidad, ¿no? Juego tenis en las mañanas y juego también softball en las noches. Entonces, eso hace que mi energía también esté un poco concentrada y que pueda estar más leve. Y no con estos destellos. Si tengo destellos de pronto de energía, me salgo a caminar o me salgo por un café o hablar por teléfono o lo que sea. Entonces, ese es un poco cómo vivo como adulto mi trastorno de déficit de atención. Obviamente hay muchísimas otras cosas más, pero bueno, eso es por el momento. Pues sí, creo que aquí hay muchas cosas igual bien interesantes y creo que lo primero y de lo que hemos hablado también mucho en este programa es la toma de conciencia, porque entonces ella dice, ya me di cuenta. Ya me di cuenta, lo tengo y entonces lo que hago es que me fortalezco por medio de mis redes de entrada comunicándoles que esto me sucede, que a veces voy a necesitar que esas pequeñas estrategias hacen la diferencia de sobrevivir o vivir. Exacto, ¿no? Y que creo que es bien interesante cómo los seres humanos, otra vez somos bien resilientes y vas encontrando las formas de hacerle frente a estas cosas que en teoría son naturales en ti, pero que, ¿no? Y cómo vas encontrando bueno, yo ya sé que cuando tengo que hacer esto, no debe de haber ningún otro estímulo porque entonces voy a hacer otras cosas, ¿no? Exacto. Y creo que es bien interesante también la parte que habla que le causa mucha ansiedad, ¿no? O sea, también está escrito en todos lados que a veces las personas llegan a buscar tratamiento o por un trastorno de ansiedad o por un trastorno de depresión, ¿no? Y en realidad, subyacente, hay un trastorno por déficit de atención. Exacto. Que les causa toda esta otra sintomatología depresiva y ansiosa por no estar tratado. Sí, yo estoy segura, y digo, también eso es algo que nos indica la literatura, que hay muchísima gente, por ejemplo, en el abuso de sustancias, por supuesto, o sea, en clínicas y en tal, que están pasando por una desintoxicación, que si nos vamos hacia atrás, en realidad hay un déficit de atención. Sí, por supuesto. Puede ser por hiperactividad o simplemente nos quedamos en el tema de atención. Y entonces, como dices, las complicaciones es esto, ¿no? O sea,
algo interesante que leía es, la complicación es que hasta el 80% de los adultos tienen un trastorno mental, ¿no? Como puede ser ansiedad, o sea, los que padecen esto, Ajá. la mayoría Tienen otros. tiene otros, Exacto. o sea, se presentan cuestiones de ansiedad, consumo de sustancias, lo cual evidentemente, pues como que enmascara al TDA. Exacto. ¿No? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, si hablamos de impulsividad y entonces es como si tuvieran, como decías hace rato, un motorcito adentro, pues, lo que hago a lo mejor para relajarme es consumir alguna sustancia que me haga sentir más tranquilo, porque sí, es que su cerebro va rápido y lo que ellos quieren es estar más tranquilos. O por el contrario, a lo mejor mi cerebro trabaja un poco más lento, porque si hay algo que ocurre en los neurotransmisores, entonces consumo una sustancia, que puede haber varias, ¿no? Que estimulen. Estimulante, exacto. Y entonces me mantenga mucho más despierto, ¿no? Exactamente. Y creo que esto es interesante en cuanto a justo como que ver un poco también y creo que esto es interesante en la cuanto parte a de los tipos de, ¿no? O sea, el inatento o el hiperactivo o el que es combinado, ¿no? Exacto. Porque otra vez, probablemente el hiperactivo recurre más o sea, su trastorno asociado probablemente va a ser la ansiedad, ¿no? Sí. Pero probablemente el inatento no tenga tanta ansiedad o no puedo poner atención. Entonces me pongo súper ansioso. Claro. ¿No? Pero entonces es importante saber que también está el combinado, ¿no? Que a veces no necesita estar moviéndose todo el tiempo, pero otras sí. Entonces es un trastorno complejo porque tiene justamente las dos caras, ¿no? La cara como que no se ve, que podría ser la inatención, y la cara que sí se ve, que puede ser justamente lo comportamental, que tiene que ver con lo impulsivo. Y entonces justo, ¿no? Los riesgos son que se pongan en situaciones de riesgo. Que consuman drogas o estupefacientes, que tengan amistades que justo, ¿no? Que los lleven como al límite para sentir que están como más en control, entre comillas, de sus emociones. Sí, creo que ahí lo más importante es que el déficit de atención sí repercute en la vida familiar, en la vida académica, laboral, ¿no? En la cuestión social, económica, psicológica. O sea, sí hay una repercusión de este trastorno, ¿no? Que puede llegar a ser bastante grave. O sea, no es cosa de tomarnos tampoco a la ligera. También están los casos, digo, antes de eso, quería comentar rapidísimo algo antes de que pongamos el audio de la psiquiatra. Hay un libro muy interesante que yo te contaba hace un rato, y el libro habla de, evidentemente, trastorno por déficit, pero es un libro que está enfocado para las personas que viven con personas individuos que tienen. Y entonces les hacen una encuesta interesante en donde les dicen, bueno, ¿qué es lo que más notas? Porque son matrimonios, o sea, que dicen, pues es que yo tenía años viviendo esto, pero pues nunca pensamos en la opción del TDA, teníamos años teniendo problemas, pero pues nunca nos dimos cuenta que tenía que ver. De hecho, el libro se llama No eres tú, no soy yo, es el TDA. Ok. ¿No? Y entonces, y es un libro muy interesante porque está basado en un estudio científico, ¿no? No es así como que se lo inventaron. Y de las características que más mencionan, o sea, cuando encuestan a las parejas o a las personas de oficina que trabajan con ellos, hablan de personas despistadas o distraídas, inmaduras, con antecedentes disfuncionales familiares, egoístas, perezosos, pasivos, con espíritu libre o excéntricos, pasivos, pasivo-agresivos, engañosos, historias de mala suerte, buscadores de emociones, personas creativas, adictos a sustancias y rebeldes. Exacto. ¿No? Que me parece una descripción así, de verdad, del libro. Sí. Porque así es como lo viven las personas que viven alrededor de ellas y ellos. Y creo que es también, como también podríamos sacarle la parte justo, ¿no? Las características buenas a esto, que es gente como muy creativa, que es gente, ¿no? Muy activa, o sea, tienen una parte que es muy buena pues para quien está con ellos y para ellos mismos, pero claramente repercuten muchas,
pues en las tareas que son más formales, ¿no? En las tareas de trabajar y en el ir a la escuela y en el estudiar y pues en las tareas que son aburridas, pues sí. Exacto, o enfocarlo, tomar conciencia y enfocarlo. Por Exacto. ejemplo, leía que yo no sabía, ¿no? Pero, por ejemplo, Michael Jordan es una persona que fue diagnosticada con TDA, ¿no? Ok. Y él dice, los doctores y los profesores le dijeron a mi madre que yo no iba a hacer nada en la vida, ¿no? Porque no podría concentrarme. Entonces, bueno, a ver, y fue campeón millones de veces en la NBA, claro, pero lo que pasa con Michael Jordan es que tuvo una familia que enfocó toda esa energía al deporte. Probablemente si esa familia no lo hubiera enfocado ahí, pues a lo mejor estaría en las calles de Los Ángeles, siendo sí, vagabundo. ocupa, ¿no? O sea, la neta. Sí, Es sí, que sí, también sí. es eso, ¿no? Michael Phelps, por ejemplo, también y usó la natación, ¿no? Porque él decía que en la alberca él calmaba su mente Claro, con el movimiento. claro. Entonces o sea, hay conciencia y se encamina, se se encausa. encamina, Ujú. ¿no? Pero si no lo hacemos, Sí, claro. pues claro. entonces ahí es donde, Ahí es donde está la complicado, hiperactividad, ¿verdad? pues ya no se vuelve Michael Jordan, ¿no? Y los, Sí. Sí, que eran los Toros de Chicago, ¿no? Claro. Exacto. Yoli. Se vuelven adicciones y se vuelven una serie de cosas que ponen en riesgo la vida de alguien. Exacto. Y la propia. Exacto. ¿Pongo a la doctora? Sí. Ok. Vamos a escuchar entonces el punto de vista, digamos, psiquiátrico de un especialista que nos dice cómo se detecta esto. Volveremos a escuchar las características y cómo se evalúa. Ajá. Para el diagnóstico. Exactamente. Por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. Es un trastorno que, como muchos trastornos psiquiátricos, se diagnostica de manera clínica, lo cual implica que se hace una evaluación de puntos específicos que la persona debe cumplir para poder hacer este diagnóstico. Los criterios más frecuentes que utilizamos son los criterios diagnósticos del DSM-5TR, que es el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Estados Unidos. Es un diagnóstico descriptivo, clínico, que implica que los síntomas hayan empezado en la infancia, antes de los 12 años, ya que el déficit de atención con hiperactividad e impulsividad se considera un problema del neurodesarrollo. Los síntomas deben estar presentes por un tiempo mínimo de 6 meses y deben cumplirse 5 en niños en adultos o 6 en niños de los criterios que nos da el DSM en cada una de las 2 áreas que tenemos, que son la de la atención o la falta de atención y la de los síntomas de hiperactividad. ¿Cuáles son estos criterios? Básicamente son no prestar atención en detalles, cometer errores por descuido, tener dificultad para mantener la atención en tareas escolares o durante el juego, que parece no escuchar cuando se le habla de forma directa, no seguir instrucciones, no finalizar las tareas, tener dificultad para organizar las tareas y las actividades, incluso las actividades lúdicas, evitar o rehusarse a intervenir en tareas que requieran un esfuerzo mental sostenido durante un periodo de tiempo largo, extraviar objetos necesarios con mucha frecuencia, e incluso objetos que se requieren para las tareas diarias, para la escuela, u objetos que les gustan mucho, distraerse fácilmente o tener olvidos frecuentes en las actividades cotidianas. Para los síntomas de hiperactividad e impulsividad tenemos mover continuamente las manos o los pies, retorcerse en el lugar, abandonar a menudo el asiento en la clase o en cualquier otro lugar, en un restaurante, en la casa mientras se come, correr o trepar en exceso en lugares en donde esto no es adecuado, tener dificultad incluso para jugar tranquilamente, aunque muchos les van a decir que videojuegos sí juegan. Claro. Estar siempre algo o actuar como si se estuviera movido por un motor, hablar excesivamente, interrumpir cuando hablan otras personas, responder cuando no se le hacen las preguntas directamente o bien cuando no se han completado,
tener dificultad para guardar un turno, hacer una fila, y también intrometerse en actividades de otras personas o interrumpir. Estos son los síntomas principales. Hay muchas otras cosas pequeñitas que podemos preguntar, pero es importante saber que el diagnóstico no se hace mediante pruebas neuropsicológicas. Las pruebas neuropsicológicas son complementarias y nos van a dar datos importantes para el tratamiento de los pacientes y para poderlas comparar antes y después, y nos van a dar datos también muy importantes sobre dónde están los mayores lugares donde podríamos hacer intervenciones. Pero el diagnóstico es básicamente clínico, así que si su psiquiatra les diagnostica haciéndoles una serie de preguntas y de tests que contestan durante un momento breve en el consultorio, es la forma adecuada de estar haciendo el diagnóstico. Ha habido confusiones con respecto a si se puede hacer con un escaneo, con un PET, con una tomografía. Nada de esto funciona, no hay estudios de laboratorio ni de gabinete. Incluso las pruebas neuropsicológicas son complementarias y no necesariamente diagnósticas. Hasta luego. Listo. Exacto, entonces realmente lo que nos dice Yali, nuestra gran colaboradora del programa. del programa, es que sí, no hay, ya hay una serie de criterios. Exacto. Bien descritos, bien estudiados, ¿no? Exacto, con los que o cumples o no cumples. Ojo, no es, ay, claro, mi compadre que mueve siempre la pierna es hiperactivo. No, o sea, hay una serie de características, ay, yo me he sentido distraída. No, hay una serie de características que se tienen que cumplir, que el psiquiatra registra y bueno, todo lo demás es complementario. Exacto. ¿No? Todas las demás pruebas, todo esto que nos comparte Yali, bueno, es complementario a la evaluación. Que justo aquí tenemos en los comentarios, ¿no? Que dice Leonor, en los últimos meses he estado muy distraída y quiero hacer varias cosas a la vez. Habría que empezar a checar, ¿no? Leonor es una mujer adulta, claro, que yo me imagino, o sea, como dice Yali, esto se puede rastrear a la primera infancia, ¿no? Entonces, claro, probablemente si esto es como crítico ahorita, ¿no? Si es como nuevo, ¿no? Y que te estás dando cuenta y probablemente no tengas déficit de atención, probablemente son otras cosas que están interfiriendo a lo mejor con tu habilidad para poner atención, claro, con tu habilidad para hacer otras cosas, pero aquí, por ejemplo, Yali dice que el criterio mínimo es 6 meses, ¿no? Presentar estos síntomas, estas características durante mínimo 6 meses, pero que se puede rastrear, ¿no? Como a la infancia. Y ojo, también, no aparece. O sea, el trastorno no aparece, no es como, ay, me dio viruela, me contagiaron, exacto, no. O sea, probablemente si esta persona lo padeciera, esto viene de la infancia. Exacto. Lo que pasa es que hubo una serie de conductas que no se tomaron en cuenta y entonces ahora se está poniendo más atención. Exacto. ¿No? Pero no aparece. No aparece, exacto. Y es interesante, ¿no? También lo que dice, no hay un escáner, no hay un polígrafo, no hay nada que sea lo que te va a diagnosticar, ¿no? O sea, se diagnostica mediante preguntas y comportamientos y estudios y buen ojo clínico también de tu psiquiatra, ¿no? Exactamente. Entonces, Entonces, eso es interesante porque también hay muchísimos pues mitos alrededor, ¿no? Del déficit de atención. Mucha gente, por ejemplo, dice, no, pues no es real, ¿no? O sea, es un invento de la ciencia porque lo que quieren es vender medicamentos. Exacto, ¿no? exacto, como el COVID que era hecho en un laboratorio, claro, ¿no? Pero pues digo, no, o sea, piensen que hay mucha gente y en realidad creo que las personas que no se medicaban y ahora se medican pueden dar testimonio de lo diferente que es su vida una vez que se dan cuenta que, ¿no? O sea, así es como viven los demás. Un poco. Yo en esa parte la verdad es que sigo sin entender por qué los seres humanos podemos decir, ay, el hígado puede fallar y entonces si me dan un medicamento para el hígado, pues ya, perfecto. Ay, no sé, ¿no? El corazón puede fallar los ojos, y entonces y me pongo mis lentes. Y me pongo mis lentes, pero el cerebro no. Sí. O sea, no es que el cerebro debe ser la mafia del poder que quiere, ¿no? Vender más medicamentos. O sea, ¿por qué el cerebro no se puede enfermar? Sí.
Sí. No entiendo. Sí, El cerebro también se enferma y también se desregula Sí, y hay que trabajarlo y hay que medicarlo como cualquier parte del cuerpo, exacto. ¿no? O sea, Es nosotros un somos órgano más. pro salud del cerebro, Sí, por favor, exacto, que luego nadie le hace exacto. caso, ¿no? Ponemos el último audio porque Sí. ya nos quedan 10 minutitos. Ahí les va. Ujú. Esta persona también es una persona adulta que ha encontrado estrategias de manejo, pero que en realidad él tampoco toma medicamentos. Para mí ser un adulto con trastorno por déficit Ay, de atención. espérenme. Va. ¿Cómo ha sido para mí ser un adulto con trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Ha sido todo un reto poder hacer las cosas que tengo que hacer. Lamentablemente es que me distraigo mucho o me aburro muy fácilmente. Estoy haciendo, por ejemplo, una actividad y estoy pensando en 1000 cosas más, ¿no? En otras cosas que tengo que hacer. Y creo que ahorita, a la edad que tengo, he logrado visualizarme o visualizar lo que tengo que hacer y acabarlo. O sea, de alguna forma ponerme ese reto de si empiezo a hacer algo, tengo que terminar eso. Porque antes, y no me daba cuenta antes, ¿no? Ahora es como que me he dado cuenta mucho de que hay veces que estoy sentado trabajando, hago home office y luego, sabes que no, tengo que ir a lavar los platos y termino de lavar los platos y me pongo a barrer la terraza o después regreso y me siento a trabajar o después me acuerdo que tengo que poner una lavadora y me levanto y pongo la lavadora. Eh, Fue difícil darme cuenta porque no es que lo viera normal, pero fluía con ese proceso de las cosas que yo hacía. Y creo que eh, se hizo más notorio desde que estamos encerrados por la pandemia. Pues antes iba a una oficina, tenía esas actividades y ahora que uno que está encerrado o que siguió ese esquema de hacer home office, pues lo noto mucho. Afortunadamente he tratado de solucionarlo con espacios de tiempo de trabajo, por ejemplo, la técnica Pomodoro, que trabajo 45 minutos y descanso 15, y así me voy llevando mis pomodoros o mis tiempos de trabajo y me ha ayudado muchísimo. Ahora, no todo es malo. Yo creo que las personas que también tenemos este síntoma de TDAH podemos tener hiperfoco o super enfocarnos en una tarea y sacarla en una tarea que normalmente a alguien le puede costar o tomar 45 minutos. A mí luego me ha tomado hacerla en 10 o 15 minutos. Entonces creo que no todo es malo en el tema de tener ese trastorno, solamente hay que saber cómo hackearlo para tu beneficio. Listo. Sí, por supuesto, como lo hemos dicho aquí, no todo es malo en los trastornos. Sin embargo, yo insistiría en que podemos vivir de Mejor. una mejor forma, Sí. con Sí. estrategias, justo para eso están los expertos. El tratamiento de este trastorno, Ah, sí, eso también lo saqué. pues es una combinación ahí entre fármacos, que volvemos al punto de darle la medicina al cerebro que necesita. Ujú. Pero también se ha demostrado que no solo el medicamento funciona, sino también toda la parte de la terapia. Ujú. Muchas veces funciona un poco más la terapia cognitivo-conductual, porque es como más precisa, como Sí, lo se que dan nos cuenta esta estrategias. persona, ¿no? Ujú. O sea, a ver, vas a trabajar este tiempo o vas a tener esta estrategia para no perder, Ajá, yo qué ajá. sé. Vas a llevar una agenda y vas a hacer tanto tiempo de esto y tanto Exacto. tiempo de esto otro y, ¿no? O sea, te puedes distraer tanto tiempo, o sea, ¿no? Sí. Ajá, es Que como son una más serie de directiva. estrategias Ujú. en la terapia, que creo que es toda la parte que Marisol nos hablaba hace tiempo aquí en el programa. Ella nos habló de ansiedad, ¿no? Ajá. Busquen también el podcast, es muy interesante, pero ella hablaba de la importancia de la psicoeducación, Sí. o sea, de estos psiquiatras que dicen, órale, va, sí, está padre la medicación, pero es importante que tú tomes conciencia de que esto te pasa y de Ujú. que esto afecta a tu vida personal. Ujú, ujú. Y que entonces, ¿qué estrategias vas a tomar para mejorar? Exacto, exacto. ¿Cómo lo vas a hacer? Y qué es, porque otra vez, ¿no? O sea,
Para el déficit de atención, según lo que yo leí, se utilizan 3 tipos principales de medicamentos, ¿no? Ujú. Los estimulantes, los no estimulantes y Ujú. los antidepresivos, ¿no? Entonces, los estimulantes, al contrario de ponerme más ansioso y más estimulado, al contrario, lo que hacen es estimular la producción de cierta sustancia en tu cerebro, ¿no? Y entonces esto va a ayudar a regular la sintomatología. Ahora, los no estimulantes lo que hacen es, al contrario, ¿no? Tratar de reducir la producción de cierto neurotransmisor para que entonces también remita un poco la sintomatología. Y los antidepresivos, es que luego los psiquiatras hacen cosas raras, ¿no? Como que tratan la parte depresiva del trastorno que a veces viene asociado para que entonces remitan justo algunos de los síntomas como la ansiedad, como la falta de energía, como la falta de motivación, y entonces esto ayude al trastorno, ¿no? Entre comillas, a funcionar un poco mejor. Pero es que tiene sentido porque el antidepresivo puede ayudar a elevar tus niveles, De por ejemplo, de serotonina, por ejemplo. serotonina. Exacto. Entonces, eso va a ayudar también a la atención, Exacto. a que te sientas más motivado, a que puedas empezar y terminar una tarea porque ya le encuentras un sentido, porque tu emoción está mucho más equilibrada. Exacto. No por magia, no por tarot, porque te están dando serotonina. Y Exacto. entonces eso nivela Exacto. el cerebro y ayuda a que Ujú. pues sí, llegue a un equilibrio. Exactamente, exactamente. Y es interesante, esta parte que habla este último testimonio del hiperfoco, yo lo he escuchado también, creo que lo decía el primer testimonio que leíste, Sí. ¿no? Como que también he escuchado, creo que no se presenta en todos, no a todas las personas les Pero es pasa, muy común. pero es muy común como la procrastinación, Sí. ¿no? Que hay momentos en que tienen de verdad, o sea, Es una están en una tarea hiperconcentración. y no sueltan esa tarea hasta que la terminan. Es muy impresionante. Y este paciente que les contaba hace ratito, por ejemplo, me decía, no es un hiperfoco de unas cuantas horas. O sea, hay veces que me clavo con una tarea, por ejemplo, a ella le gustaba hacer joyería. Y entonces me decía, puedo hacer joyería 2 meses, pero me aburre la joyería y no la vuelvo a tocar. Sí. Nunca, ¿no? O sea, se quedan las cosas guardadas, no vuelvo a hacer. Me dijo, pero encuentro otra atracción o algo más que me llame la atención y entonces a veces otra vez hiperfoco a pintar con acuarela. Y entonces pinto con acuarela 2 meses y solamente puedo pensar en la acuarela. Y entonces me perfecciono, veo cursos, tomo talleres. Y me dice, y luego le pierdo la atención y el gusto y me da flojera y no lo vuelvo a hacer. Entonces es interesante, ¿no? Sí, el tema y lo peligroso, por ejemplo, de estas cosas que sí pueden tener esta hiperatención, es justamente, yo lo veo también con una consultante que tiene una pareja, y entonces, pues cuando él está enfocado en esas actividades, todo lo demás no toma importa, relevancia. claro. Entonces, el cuidado del niño, Ujú. los gastos de la casa, ¿no? O sea, todo pasa a ella, Claro. porque él está hiper concentrado en este caso es un proyecto de escritura y así. Y entonces, bueno, pues empieza a dificultar la relación. Claro. Porque hay una afectación en todo el sistema. En toda la dinámica familiar. En toda por la supuesto. dinámica familiar. Entonces, al final, pues sí, el déficit trastoca algo mucho más, o sea, va más allá de que, ay, mira qué concentración tiene, ¿no? En los niños, ¿no? Sí, qué padre, es que este juguete le encanta y tal. Sí, pero entonces tenemos alumnos que se pierden de todas las actividades. Exacto. Porque ellos están enfocados en la tablita que tiene cerrojos. Exacto. Y nada más les importa. Entonces, ¿de qué serviría que estuvieran en un lugar con una serie de estimulaciones si solo están enfocados a uno? Entonces, bueno, antes de irnos, les quiero leer un poquito los comentarios de hoy. Leti nos dice, buenas tardes. Leonor, excelente inicio de semana. José Jesús, hola, buenas tardes. Rosario nos dice, de acuerdísimo. Yo estoy ahora convencida que mi mamá, una hermana mía, yo y mi hija tenemos TDA, ¿no? Okay. Es en la parte que hablábamos como de que es hereditario. Leonor, que nos decía que en los últimos meses ha estado distraída. Agradezco mucho su valioso programa y tema tan importante, un tema muy interesante. Pasen una excelente tarde. Saludos a Marian, José de Jesús, Fátima. Abrazos a todos los que nos están escuchando. Pues sí,
Así que, bueno, pues ya nos quedan unos minutitos. Como siempre lo decimos en este programa, recordar que la salud mental es importante. De acuerdo. Y que digamos es que si prioritaria concentráramos este trastorno de déficit de atención en algunos síntomas, sería la falta de atención, también. ¿no? La impulsividad y la hiperactividad. Así Sí. que, pues mejoremos nuestra vida. Podemos buscar ayuda. Eso es maravilloso. Cada vez se sabe más y podemos vivir mejor. Exacto, así es. Y pues ojalá les haya servido. Recuerden compartirlo si es que les gustó. Exacto. Y si no, tampoco les hará mal que alguien más escucharlo. Claro. Recuerden que nos vemos aquí la próxima semana. El próximo lunes estamos aquí en punto de la 1 en Caldero Radio con nuestro programa Porque Nadie Lo Dijo. Que tengan una excelente semana. Chao, chao. Bye, bye.